Si no me equivoco, Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito, en algún pasaje del libro, justamente del Principito, dice, en relación a otra cosa de la que vamos a hablar, que lo esencial es invisible a los ojos. Fíjense en esta idea. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de energía. Y la energía de alguna manera es algo que es invisible a los ojos, pero que es esencial. Es esencial cuando se prende una luz, es esencial para generar calor, es esencial para vivir en lo concreto incluso. E incluso desde aspectos hasta esotéricos, de repente hay situaciones que uno dice, esta cuestión no me da buena energía. Hoy día vamos a estar hablando justamente de energía renovable, de energía para vivir, de energía que hace funcionar las industrias. Y vamos a tener un invitado experto en este tema. El secretario ministerial regional de Energía, el Ceremi de Energía. Iván Morán estará acompañándonos acá en Lo Personal es Político, por supuesto siempre por las pantallas de TVX. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y nos vamos a meter en un tema que la verdad, bueno, ya lo dijimos en algún minuto, pero que es muy relevante porque tiene que ver con algo que nos involucra a todos y que no todos tenemos conciencia. ¿Qué es lo que pasa con la energía? ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? ¿Qué es lo que pasa con estas energías verdes? ¿Son realmente reales las energías verdes o es también un aspecto más bien publicitario? Bueno, de eso y mucho más vamos a estar conversando con el Ceremi de Energía, justamente, secretario ministerial regional, por si acaso, don Iván Morán. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Jaime. Estoy contento de que estés acá. ¿Costó? No, yo también, pero feliz de estar acá en esta conversación. Sí, yo también. Yo estoy re contento, porque fíjate que, creo que el tema de la energía es un tema que en general la gente no tiene conciencia de esto. Fíjate que el otro día, quizás no tenga que ver con la energía propiamente tal, pero sí tiene que ver con la idea del cambio climático y con el cuidar nuestros recursos. Por razones de la línea 7, cortaron el agua en el sector donde yo vivo. Claro. Y el edificio donde yo vivo tenía una reserva que podría haber permitido que estuviéramos todos muy tranquilos durante las 30 y tantas horas que se iba a cortar el agua. No duró ni medio día, porque la gente no tiene conciencia. ¿Y por qué hago esta asociación? Digamos, porque creo que la gente tampoco tiene conciencia de lo importante que es la energía. Uno prende el interruptor o escuchamos la música o lo que sea, y no sabemos que eso tiene que ver con energía y lo importante que es la energía hoy día. ¿Qué está pasando con la energía en nuestro país? Bueno, muy importante lo que tú dices, Jaime, porque cuando tú dices que la gente no tiene conciencia, efectivamente nosotros como especie somos súper poco conscientes de que cuando nos transportamos, cuando nos alimentamos, cuando encendemos la luz, estamos consumiendo algún recurso energético que tiene impacto medioambiental por estos gases de efecto invernadero. Hoy día en el planeta somos 8.000 millones de habitantes y generamos algo así como 50 gigatoneladas de CO2 equivalente al año. Y ese problemita lo tenemos que resolver porque al año 2050 vamos a ser 10.000 millones. Estamos al lado además, claro. La gente cree que falta mucho y no falta nada. Entonces la curva de población en el planeta aumenta, pero tenemos que hacer que la curva de gases de efecto invernadero se baje drásticamente. Y ahí es súper importante lo que tú dices, porque tenemos que hacernos conscientes, porque es clave en este camino la eficiencia energética. Aprender a vivir bien, eso es importante decirlo, se puede vivir bien, incluso mejor. Las empresas pueden producir bien, incluso mejor, y consumir menos energía. Pero eso necesitamos eficiencia. Pero ahí, Iván, hay un tema. Yo creo que aquí ya todo el equipo, Francisco, debe estar chato con esta muletilla, porque ya parece muletilla, pero es que no puedo dejar de mencionarlo, porque yo creo que hay un tema cultural que es muy fuerte y que tiene que ver también con este modelo de hiperconsumo en el que estamos viviendo, donde en definitiva, no solamente hiperconsumo, sino que también individualista, donde en definitiva yo no tengo conciencia de que soy parte de un todo. O sea, creo que una de las grandes falencias que tiene nuestra especie es que no nos damos cuenta que también somos naturaleza. Claro. Creemos que estamos por sobre la naturaleza. Y esto es una cuestión que, si tú lo piensas, es histórica. O sea,
desde que las religiones nos hicieron creer que hay un Señor invisible en el cielo observándonos en adelante, y además que nos observa a nosotros, a la especie humana, porque somos los más importantes del planeta, yo creo que hay una dimensión como cognitiva cultural que está casi adénica, por ponerlos en esos términos. Y eso es muy difícil. Así es. Porque ¿cómo hacemos para que la gente efectivamente cambie? Cuando además la gente común y corriente, por favor, para la pandemia, hace nada, 2019, 2020, había gente que tomaba cloro, porque creía que eso lo iba a desinfectar. O sea, estamos hablando de esa población, y esa población es bastante masiva. Hay gente que todavía no cree en las vacunas. Ajá. ¿Me entendís que...? Sí, es complejo el escenario que vivimos. Además, porque además cuando los países, las naciones se desarrollan y tienen aumentos económicos, crecimiento económico, aumenta el consumo energético per cápita, digamos. Entonces, claro, cuando a los países les va bien, también aumenta su consumo energético por razones obvias, porque a nosotros mismos nos pasa, ¿no?, que nos va mejor en la vida y queremos tener otro auto o una casa o tener un segundo refrigerador o un televisor más grande. Entonces, ¿cómo parar claro, es como una seguidilla? Es complejo, por eso yo pienso que la solución a este problema del cambio climático, no sé si lo dije al inicio, pero estos gases de efecto invernadero provienen en un 75% de nuestro sector, el sector energético. Por lo que te decía al inicio, ¿no?, porque el mundo se moviliza, necesitamos aviones, barcos, vehículos menores, también necesitamos alimentarnos, la industria, tú sabes que la industria del alimento es un gran emisor de gases de efecto invernadero, principalmente metano. La producción de electricidad o la generación de electricidad, todavía, pese a toda la penetración de energía renovable, en un 90% sigue siendo proveniente de fuente fósil, ¿no? Entonces, nosotros mismos en Chile tenemos una gran penetración de energía renovable, pero aún no cerramos todas las a carbón y nos queda un camino por recorrer, hemos avanzado bastante y es una buena noticia, pero electricidad es solo un 25% del problema, ¿te fijas? De toda la torta energética del mundo, un 25% aproximadamente es electricidad. Ya. Otro 25% es transporte, otro 25% es la industria, la minería es un gran consumidor energético. Entonces tenemos que ver este problema a nivel integral. ¿Cómo vamos descarbonizando procesos para que la industria se pueda seguir moviendo, para que podamos seguir consumiendo alimentos, podamos seguir viajando, podamos seguir yendo a la universidad, venir a este estudio, tener cámaras, luces funcionando? Y ahí yo veo dos caminos. Bueno, primero, eficiencia energética, como te decía. Por ejemplo, todas estas luminarias ya son eficientes, un par de años atrás no lo eran. Sí, claro. Y eso disminuyó que tengamos un programa televisivo de incluso mejor calidad que antes y consume menos energía. ¿Te fijas? A eso me refiero. La industria también. Hay un montón de restaurantes que tienen maquinaria antigua que si las renuevan van a producir el mismo servicio, incluso mejor, pero consumiendo menos energía. Empresas que tienen alto consumo en transporte, por ejemplo, los de última milla, los Mercado Libre, los Chile Express, sí, Correos de Chile, las menciono todas. Todos ellos están avanzando también, porque además la buena noticia, Jaime, es que invertir para las empresas y para las personas en eficiencia energética o proyectos de regeneración renovable es un buen negocio. El problema que tiene todo eso es que hay una inversión inicial que es alta. Ya. Pero ya está comprobado que si yo cambio los vehículos a eléctricos y si tengo un uso intensivo de vehículos eléctricos, eso a 3-4 años ya se recuperó la inversión y después ganancia. Lo mismo, hay muchas empresas que están avanzando hoy día en autogeneración, entonces utilizan sus techos para poner paneles fotovoltaicos, entonces tienen autoconsumo, o sea, generan energía solar y la inyectan a su consumo y eso baja obviamente la cuenta de la luz. Hay que hacer una inversión inicial alta, claro, pero al cuarto año ya recuperan esa inversión. Entonces tenemos que aprovechar, nosotros del Ministerio tenemos varios programas, Pon la energía a tu empresa, que es para pequeñas empresas, pero también hay un Pon la energía a tu pyme, perdón, dije al revés, la pyme para pequeña empresa y Pon la energía a tu pyme para las pequeñas. Entonces tenemos el taxi eléctrico. Entonces, hoy día vemos en la región metropolitana muchos taxis con techo verde, ¿no? Ya, sí. Ya, son vehículos 100% eléctricos que parte de nuestro ministerio y ya se han entregado cerca de 80 vehículos y hay un stock ahora de 80 vehículos más y en otras regiones del país también está avanzando harto el taxi eléctrico. ¿Por qué? Porque presta un buen servicio, consume menos energía comparado con el petróleo o la benzina. Y además para el taxista es un muy buen negocio, para el empresario del transporte es un muy buen negocio.
¿para qué hablar del Transantiago o el sistema red? El sistema red hoy día tiene la flota de vehículos eléctricos más grande del mundo después de China. Es una tremenda cosa, ¿no? Y sigue avanzando por las mismas razones. ¿Por qué? Porque es un buen negocio al final. Es una inversión más alta, el bus eléctrico es más caro que el bus convencional. Sin embargo, en el tiempo se recupera rápidamente la inversión y las mantenciones. Los vehículos eléctricos no requieren las mismas mantenciones que un vehículo de combustión. No hay cambios de aceite, no hay cambios de filtro. Entonces, te fijas, tenemos una crisis ambiental global provocada por este efecto invernadero que nos genera las inundaciones, las sequías, estas olas de calor que generan grandes incendios. Entonces, tenemos todo este drama que pone en riesgo nuestra especie humana. Eso es lo que dice la gente que estudia estos temas. Estamos en riesgo de que nuestra especie se extinga en las próximas décadas, y estamos hablando de 2050, 2060. Sí, claro, es bastante más rápido de lo que la gente cree. Claro, exactamente. Entonces, tenemos este drama, pero a su vez tenemos caminos, si los tomamos con fuerza, para enfrentar con seriedad y con decisión al cambio climático. De alguna manera hay varios científicos que han planteado de que ya estamos en una situación de no retorno, o sea, de que es muy complejo revertir el tema del cambio climático. ¿Y por qué te lo planteo? Porque la verdad es que si uno piensa, se está hablando de la problemática del clima hace varias décadas. No es ni siquiera del 2000, no es de 1990, yo diría que ya en los 60 se hace alusión a esto, incluso en los 50 en literatura de ficción. El famoso Señor de los Anillos tenía todo un cuento vinculado con cómo se estaba destruyendo la naturaleza también, y uno lo podía ver claramente entre líneas. Sin embargo, la sociedad, en vez de irse por ese camino y entender el riesgo que eso significaba, optó por una hiperindustrialización. ¿Qué nos asegura de que hoy día podamos tener conciencia real respecto a este tema, cuando en definitiva cada vez tenemos una sociedad, no se enojen, pero cada vez tenemos una sociedad más ignorante en realidad? Esa es la verdad de las cosas. O sea, tenemos una sociedad que no tiene juicio crítico, que no es reflexiva, insisto, que es muy individualista, y que este tipo de cosas muchas veces la gente puede que se asuste, pero no pasa de ser un susto. Sí. Además, cuando uno habla de que está en riesgo nuestra especie humana, como que el peligro que se transforma en un cliché o una cuña y no la sentimos. Entonces nos cuesta ver de que eso es una realidad hasta que nos llega la inundación al lado, claro, hasta que nos llega el mega incendio que arrasó con todo y nos va dejando con menos terrenos cultivables, y vamos a empezar que empiezan a subir los precios porque los alimentos van a empezar a escasear. Entonces, claro, quizá el problema, este drama, a diferencia de otras crisis en el mundo, que son más instantáneas, como una guerra, por ejemplo, que pum, te sube el precio, esto como que es más lento. Entonces, claro, estamos en una sopa donde nos dicen que nos vamos a quemar, pero todavía está tibiecita el agua, ¿te fijas? Entonces, como que no hay sentido de urgencia. Y eso, bueno, sobre todo eso pasa en Chile, ¿eh? O sea, porque uno ve catástrofes en el resto del mundo, catástrofes climáticas importantes, pero por ejemplo la sequía, que estamos en un proceso de sequía importante, yo diría que la gente no tiene conciencia todavía. Bueno, yo te partí del programa contándote de esto que fue personal del agua. Claro. O sea, cuando uno más debería cuidar el agua, la gente no cuida el agua. Bueno, y además esta vez esta situación de las aglomeraciones, hay una serie de instancias que me imagino que no le competen directamente al ministerio, pero que en definitiva uno diría, ¿por qué no trabajan mancomunados con otras, con otros ministerios o con otras áreas, ¿no? Sí, es que el problema es de tal magnitud que necesitamos un cambio de prácticas ya, pero no tenemos. Tú sabes que la educación es un proceso largo, entonces tenemos que empezar con los niños. Y fíjate que los niños, hoy día en todas las mallas, nosotros también tenemos un trabajo con educación. En las mallas educacionales ya muchos niños saben de reciclaje, saben de hacer uso eficiente. Y tienen harta conciencia. Tienen bastante más conciencia que los adultos. Y de hecho a veces los niños son un motor para nosotros en términos de ayudarnos a recordarnos que tenemos este problema y que tenemos que usar mejor los recursos. Todos los recursos. Lo energético, por cierto, pero todo lo que tú dices, el consumo, ¿no? Tenemos que controlarnos a veces con tener a veces demasiada ropa, por ejemplo, compramos exceso de ropa. Ese es un súper tema. Y la industria textil es un gran generador de gases de efecto invernadero. Es un súper tema. Hay muchos. De hecho, le mandamos un saludo a la Sofía Calvo y a la Melina Rapimán que estuvieron acá, que
que son especialistas en el tema y a mí me dejó sorprendido porque ellas justamente hablaban de esto que tú dices, de cambiar incluso el verbo, de reciclar, de intercambiar, de reutilizar. Pero es algo potente, porque por otro lado vivimos bombardeados con instancias vinculadas a la moda, al que vas a ser casi como que mejor persona si es que cumples ciertos requisitos. Así es. No, claramente tenemos un gran desafío en temas de concientización, porque lo que necesitamos es un cambio de práctica. Entender lo que hablábamos al inicio, que apagar la luz tiene sentido, que subir la escalera es mejor que subir el ascensor, en algunos casos. Si uno puede, si uno es joven, caminar en vez de usar un vehículo, usar la bicicleta. Tenemos que tomar conciencia de que esas nuevas prácticas, que hoy día se ve bastante, pero necesitamos más, son fundamentales para enfrentar este gran desafío. Pero ahí van ustedes, porque lo mencionaste hace un rato, ahí dentro de todos los elementos que mencionaba, está el tema de la industria. Y la industria está vinculada con el empresariado. Y el empresariado, por lo menos el empresariado chileno, quizás en el discurso tenga un relato, comillas, verde, pero en la práctica no da la sensación de que sea así. Digo con mucho cuidado, no da la sensación, capaz que sea así, yo estoy siendo ignorante, pero lo que pareciera ser es que en realidad lo que le interesa es seguir ganando plata más que preocuparse o invertir, como tú muy bien decías hace un rato, inversiones que rápidamente se van a recuperar, digamos, pero son inversiones altas una vez y no tiene la sensación de que no se hace eso. Yo pienso que muchas veces conversamos poco, Jaime, y por eso te agradezco esta invitación, porque podemos contar algunas cosas que han pasado. Yo creo que cuando conversamos con los empresarios entienden y se atreven. Déjame darte un ejemplo. Nosotros acá en la región metropolitana nos acercamos a Starco, la empresa de los camiones recolectores de basura. Sí, perfecto. Ellos un día nos invitaron a la inauguración del primer camión eléctrico de este tipo. Y súper bien, un camión nuevo, pero ellos tienen una flota de 700. Entonces tienen el desafío grande, cambiarlo todo a eléctrico, ¿no? No deja de Entonces ser. yo le dije, oiga, le dije al gerente, ¿qué tal si hacemos una reconversión? Tomamos uno viejo, un camión viejo, y lo cambiamos a eléctrico y le ponemos celda de combustible hidrógeno, que es un temazo que vamos a hablar un ratito más. Hidrógeno verde. Entonces me dijo, ¿y se puede? Pero por supuesto, hay un profesor en la Universidad de Santa María, acá en Santiago, que ya lo hizo con una camioneta. Entonces me dijo, conversemos. Entonces nos juntamos, academia, universidad, empresario y Estado. Eso es fantástico. Y nos embarcamos en un proyecto el año pasado y postulamos un Corfo de alta tecnología. Y fue adjudicado hace 3 semanas. Entonces, el próximo año en Santiago va a recorrer el primer camión recolector de basura, 0 emisiones, 0 ruido, porque además son camiones súper ruidosos. Entonces te fijas que cuando uno sale a hablar con los empresarios y uno le explica que hay opciones de financiamiento, No, además unas tres estadios importantes. La academia muchas veces lamentablemente se queda solo en la academia y no se vincula haciendo de verdad observaciones muy importantes, muy interesantes, pero como que no se aplican. Exacto. En este caso es muy, muy bueno lo que dice, y además dijiste 600 camiones eran más o menos. 600 camiones. O sea, 1000 en total, pero de este tipo, de los que recolectan basura, son 600. Ya, pero es que eso es fantástico. O sea, si tú puedes hacer una reconversión, corrígeme si estoy equivocado, pero bueno, por de pronto no deja 600 camiones botados. Claro. O sea, recupera 600 camiones. Que yo creo que eso es algo que uno tiene que empezar como a cambiar, ¿no? Absolutamente. Cuando hablamos de electromovilidad, no solamente tenemos que pensar en que tenemos que traer cosas nuevas. Tenemos que reutilizar lo que hay. Nosotros, en el mundo existen 1.500 millones de motores a combustión. No los vamos a sacar de la noche a la mañana. Tenemos que hacer reconversión, tenemos que hacer este famoso retrofit. Ahora el gobierno va a lanzar prontamente, está preparando el Ministerio de Transporte un proyecto de ley que permita este retrofit, este recambio de motores, ¿no? Porque no podemos, te insisto, sacar todo un viaje. Ahora, ¿qué es lo bueno de este proyecto? Y por eso lo pongo como ejemplo, porque este proyecto permite, primero, es escalable, o sea, no hacer un camión. Si esto funciona bien, ya hay un potencial en esa empresa, cerca de 600 camiones y 1000 en total en toda su flota. Pero también hay otras empresas, deben ser unos 3000 camiones de ese tipo. Entonces, cada camión que saquemos, que reconvertamos, son 40 toneladas de CO2 menos al año. Porque un camión de ese tipo consume 17.000 litros de petróleo al año. ¿Eso se está haciendo en la industria automotriz o no? Claro. Está muy incipiente. Pero te digo la reconversión. O sea, voy a poner un ejemplo súper. También me encantan los escarabajos. Siempre me han gustado los escarabajos. Típico escarabajo.
alemán, no el Beetle, el escarabajo. Yo podría, por ejemplo, reconvertir un escarabajo. Hoy día no, lo podría hacer como hobby, pero no va a poder sacar un permiso de circulación. Ya. Por eso es que el Ministerio de Transporte, el gobierno anterior prohibió el retrofit. Ya. La ministra Hood en su minuto dijo no, y sacó un decreto y no se puede. Se estaba trabajando en un nuevo decreto, no se pudo. Entonces ahora el Ministerio de Transporte está preparando un proyecto de ley que permita este retrofit. Porque necesitamos lo que tú dices. Porque tú ahí recuperas además autos, o sea, Claro. justamente cambias. Ahora, me imagino que a la industria automotriz esto le puede afectar muchísimo. Tenemos que hacer una breve pausa, vamos a hablar de hidrógeno verde, ¿no? Absolutamente. Porque es experto en hidrógeno verde. Bueno, ahí. Vamos y volvemos. Sigan, por supuesto, en la compañía de TVX y absolutamente la compañía de los personajes políticos. Vamos y volvemos. ¿Te tienen acogotados los acreedores? ¿Estás durmiendo mal porque estás lleno de deudas? ¿Estás en el boletín comercial y no sabes qué hacer? Oye, relájate, que tengo la solución. Chile Deudas es lo que tienes que buscar. Habla con nuestros amigos de Chile Deudas, relaciónate con ellos, tienen profesionales espectaculares para justamente decirte qué es lo que tienes que hacer para salir de tus deudas de una vez por todas y puedas también definitivamente dormir tranquilo. ¿Has visto algo más importante que no tener deudas y dormir tranquilo? Chiledeudas.cl, ya lo sabes. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque de los personales políticos. Seguimos conversando con el Ceremi de Energía, Iván Morán, y estábamos hablando de energías verdes, energías renovables, de la conversión en realidad del campo automotriz. Él nos da un ejemplo muy, muy importante. Pero también tocó un tema que quedó pendiente para este bloque y que me interesa mucho, primero porque no lo manejo tanto, y segundo porque creo que es quizás una de las soluciones fundamentales a que nuestra especie siga viviendo en este hermoso planeta donde parece que el virus somos nosotros, como salió ahí en The Matrix y en tantas otras películas. Hidrógeno verde, don Iván. Así es. Cuénteme, ¿qué es lo que es el Importantísimo. hidrógeno verde? Además, partamos como bien didáctico, voy a tener que hacer ahora. Ya voy a ser bien directo, voy a tratar. y después vamos a conectar con la conversación anterior. Bueno, el hidrógeno es un gas combustible, el más abundante del universo. De hecho, de ahí venimos todos. Ya. Si escuchamos al profesor Massa, te va a decir que del hidrógeno parte todo. Bueno, el problema que yo puedo usar, es maravilloso usar hidrógeno, ¿no? Si hacemos memoria, muchos tenemos en la retina el cohete de la luna, ¿no? El cohete de la luna, sí, que tiene una estela de humo. Bueno, sí, eso es humo blanco, ¿no? Eso es vapor de agua, porque el cohete lo mandan con hidrógeno líquido. Ya. Entonces cuando yo hago combustión con hidrógeno, el resultado es vapor de agua, ¿ya? Entonces, maravilloso, mira, tener un combustible, quemar, tener 3 veces más potencia que la benzina. Y que sea agua. Y claro, y no emite gases de efecto invernadero. Entonces, el problema es que el hidrógeno no lo encontramos puro en el medio ambiente, entonces tenemos que producir hidrógeno. Y el producir hidrógeno, el que se usa en el mundo principalmente es el hidrógeno gris. Es un hidrógeno que el gris te dice que se quema mucho fósil para producir hidrógeno. Ya se usa harto hidrógeno en la industria, en la refinería, en la producción de acero y en otras, ¿no? Entonces existe en el mundo un mercado del hidrógeno, pero principalmente hidrógeno gris. Entonces lo que se logró hace un par de años atrás es un proceso distinto. Entonces producirlo con electricidad, un proceso que se llama electrólisis. Entonces, claro, bingo en Chile, si tenemos energía eléctrica en abundancia, barata, digamos, y tengo electrolizadores, puedo producir un hidrógeno sin contaminar. Entonces se le puso verde. Ya. O sea, el verde no es otra cosa que decir que el hidrógeno que se produce no tiene contaminación. Perfecto. Entonces tenemos energía solar en Antofagasta, la mejor radiación del mundo. Tenemos los mejores vientos del sur en la zona austral magallánica. Tenemos tremendo potencial, estos dos hubs, para producir hidrógeno en esos lugares a costos competitivos. Hay temas que resolver entre medio. Por ejemplo, un electrolizador, que es la máquina que separa la molécula de agua. No sé si lo dije al inicio, pero necesitamos agua. Agua, todos conocen, es H2O, sí, la molécula de agua. Entonces yo la separo,
puedo separar el hidrógeno y el oxígeno. Sí, claro. Y este electrolizador hace esa pega, pero necesita electricidad. ¿Ya? Entonces, electricidad y agua, electrolizador, hidrógeno verde. Y Chile tiene tremendo potencial para esto, porque tenemos el sol del norte El viento del y sur. los vientos del norte. Y se han hecho estudios, la Agencia Internacional de Energía hace unos par de años lo publicó, de que Chile podría producir al año 2030 el hidrógeno verde más competitivo del mundo, por esta Ya. potencial. El problema que tenemos hoy día es que el transporte a nivel industrial del hidrógeno es caro. Entonces yo puedo producir hidrógeno verde en Antofagasta más barato del mundo, pero si lo traigo para Santiago ya se encareció, para ocuparlo, por ejemplo, en el transporte. Perfecto. Y peor aún, si lo quiero mandar a Europa, donde están deseosos de este hidrógeno, Más caro. más caro todavía. Ahora, ¿qué dicen los expertos? Que, como toda tecnología, la tecnología, el barco para transportar el hidrógeno o los ductos para transportarlo, para mandarlo para otros lugares, eso va a bajar de precio y en la próxima década eso va a ser competitivo. Y en ese momento Chile podría exportar este hidrógeno para, por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Yo recién te estaba hablando de este camión que vamos a reconvertir, porque ya es una realidad, un proyecto aprobado. Vamos a reconvertir un camión de basura con una celda de combustible de hidrógeno. ¿Qué es una celda de combustible de hidrógeno? No es otra cosa que un vehículo que yo le pongo hidrógeno y me va a transformar ese hidrógeno en electricidad y agua. Es como la electrólisis inversa que te decía Ya, para perfecto. producirlo. Entonces, el camión va a tener una celda de combustible de hidrógeno que lo vamos a cargar con hidrógeno y va a producir electricidad y agua, ¿ya? Y cero emisión. Entonces, con esa electricidad funciona el camión, ¿ya? Y la compactación de la basura. Pero imagínense la gente que está en su casa, que podamos convertir este mismo camión, pero un camión minero. Ya. 300, 400 toneladas. Ese camión minero consume 3.500 litros de petróleo en un día. Entonces, y en Chile hay alrededor de 1.600 camiones de ese tipo. Entonces, si esta política la llevamos para Antofagasta, entonces producimos el hidrógeno allá, verde, barato, y lo usamos allá, esta cosa cambia explota. radical, claro. Entonces, por eso es que las proyecciones que tiene el hidrógeno verde en Chile son muy auspiciosas. Y se espera que al año 2050 Chile sea el gran productor de hidrógeno verde, no solamente para Chile, sino que para el mundo. Entonces, ahí sí que le damos un golpe fuerte al cambio climático. Porque es lo que te decía antes, nosotros pensamos que solamente la electricidad es la que ocupamos, ¿no? No. El todo. recurso energético, el combustible, el petróleo, también es energía. Entonces, cuando quemo petróleo para producir calor o movimiento, estoy emitiendo gases. Ya, Entonces, ahí hay un elemento que igual me hace ruido, que me gustaría saber tu opinión, porque creo que es complejo. ¿Qué pasa con las petroleras? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo planteo? Porque lamentablemente hay un espacio, voy a ocupar una palabra no muy halagadora, digamos, pero sí yo creo que hay un espacio medio mafioso en relación a ciertos grupos de poder vinculados con esto, donde efectivamente los avances o este tipo de avances, la sensación que uno tiene es que no les interesa que ocurran. Insisto, porque el ser humano es muy raro, es muy torpe en muchos aspectos. Cree que lo que le pasa al resto no le va a tocar a uno. Es como no sé, a propósito también del cambio medioambiental, o sea, de la crisis medioambiental. Es que la gente, qué sé yo, voy a poner un ejemplo súper idiota, pero es capaz de hacer jardines increíbles en ciertos sectores, sin entender que en realidad no se trata de hacer solamente un jardín increíble porque es un pulmón verde, sino que, qué sé yo, cuidar la flora autóctona es importante porque genera ciertas cosas relacionadas con el suelo. O sea, hay una cosa circular también ahí que es fundamental. Entonces, yo te escucho y me parece maravilloso todo esto, pero yo digo, bueno, pero aquí hay una industria, hay países, hay poderes que esto no les debe estar gustando nada, que no tienen ningún interés en que esto mejore. El mundo desarrollado principalmente, que compra productos, hoy día exige cada día vez más una huella de carbono baja en los productos que consume. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, si nosotros logramos, por ejemplo, el ejemplo de la minería, si nosotros logramos ser el primer país del mundo que tiene un cobre verde, por ejemplo, claramente, y nos van a tener que pagar más por eso, porque el mundo lo desea así,
Eso es la fuerza que necesita esta industria para desarrollarse. Ahora, los combustibles fósiles tienen un problema. Junto con emitir gases, también son finitos. Sí. Entonces, todo indica que las reservas de petróleo le quedan un par de décadas más. Hay discusiones si son 50 años, 30 años o 100 años, pero de que son finitos, son finitos. Entonces, los mismos países productores de petróleo también están mirando con buenos ojos reconvertir. Lo están mirando con buenos ojos. Por ejemplo, Emiratos Árabes, un gran productor de petróleo, ya tiene inversión en hidrógeno verde porque tienen desierto, tienen buen sol. Sí, pues estaba pensando en eso, ¿cierto? Si tienen energía renovable solar, también pueden pensar en que pueden producir hidrógeno verde y sumarse a esto porque, insisto, el mundo se concientiza en la medida que le va pegando. ¿Viste lo que pasó con Canadá hace pocas semanas, ¿no? Sí. Estos incendios voraces. Estados Unidos, Nueva York inundado. Y suma y sigue, Europa, la ola de calor. El verano que acaba de acabar ha sido la ola de calor más brutal que han tenido en los últimos años. 60.000, 70.000 muertos. Sí. Entonces, el mundo se concientiza y va a empezar a exigir productos y servicios bajos en carbono, con baja huella de carbono. Esa es una gran esperanza, que cuando esta cosa que yo te decía que nos tenemos que hacer más conscientes, también nos tenemos que hacer más conscientes como consumidores y exigir productos que tengan baja huella de carbono. Ya, pero tú me acabas de contar, Iván, que la ex ministra de Transporte hizo este decreto respecto a... prohibió, claro. Entonces, y esto fue hace nada, pues, Sí. o sea, el gobierno anterior nomás. Entonces, hay una situación donde tú ves que hay ciertos gobiernos o ciertas ideologías que propician el crecimiento económico, pero el crecimiento económico sin mediar otras cosas. Sí, voy pero a poner ejemplos no. más burdos, pero que también a mí me afectan, pero me importan. Que si yo no sé, por el destruir barrios para construir torres, cuando en realidad uno diría, bueno, pero ¿por qué no aprovechas el barrio para no sé qué cosa? O sea, como que uno de repente dice, bueno, pero ¿cuál es la lógica acá? Ganar plata, punto. Es como eso, es como cuando te dicen, no, pero es que Chile es un país macroeconómicamente súper poderoso. Ya, pero señor, pero microeconómicamente tenemos la embarrada. Entonces es como que uno ahí como que no entiende. Sí. No, yo pienso que las cosas, lo que vio el Ministerio de Transporte del gobierno anterior ¿Sí? es que se podía generar un despelote con este retrofit. Porque claro, uno puede hacerlo bien o puede hacerlo Mal. O sea, yo Sí, puedo, estoy de acuerdo. no puede ser que yo me compre un kit por internet, me llegue a la casa y yo en mi casa Y yo haga la reconversión, y digamos, salgo no, a la pues. calle como cualquier... No, alguien tiene que certificar, creo que la cosa hay que hacerla bien. Obvio. Yo creo que fue su precaución por ese lado, para no ser... Por supuesto, para no, ser pelador. no es tirarle palo, Pero uno piensa... sí, claro, pero quizá ella o el gobierno anterior podría haber sido más proactivo A y no eso voy. haber hecho la prohibición, sino que haber encauzado un camino para que eso se normalizara. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora, que se normalice y se permita, pero con cierto estándar de calidad, que alguien certifique, que ese retrofit quedó bien hecho, etcétera. ¿Ustedes como ministerio están pensando campañas comunicacionales que efectivamente se perpetúen en el tiempo para que haya un cambio social importante? Te lo pregunto por lo siguiente, acabas de dar un ejemplo que es muy, muy bueno y me parece muy bien que lo hayas hecho, porque claro, las intenciones de la ministra Hood no creo que hayan sido joderse a nadie, probablemente ya tuvo una lógica para tomar esta decisión. Pero más allá de esa lógica, a mí lo que me llama la atención es que sigue potenciándose o perpetuándose una cierta dimensión cultural que donde quizás lo que tenemos que atacar es esta mal entendida picardía del chileno, digamos. O sea, a ver, si usted va a hacer algo, hágalo bien. Y no hágalo a medias, hágalo mal o deje alguna cuestión ahí como medio a morir saltando, porque eso le va a generar perpetuar el negocio, por ponerle alguna cosa, que es como lo típico cuando uno dice, pucha, llamo a ciertos profesionales a que me arreglen ciertas cosas en la casa y nunca queda bien arreglado. Nunca. Y es como la malentendida picardía del chileno, digamos. ¿Ustedes están pensando en hacer campañas comunicacionales que en el fondo efectivamente apelen a la conciencia de la ciudadanía para que esto sea no solamente este trabajo que ustedes hicieron muy, muy plausible con esta empresa de recolección de basura para cambiar, por ejemplo, los camiones, sino que para que también la gente entienda que, no sé, pues desde vivir bien hay cambios que tienen que ver con la energía, lo que tú decías, apagar los interruptores, Sí, claro. cambiar las ampolletas, hágalo de a poco. Sí, yo sé que esas ampolletas pueden ser más caras, pero No, se un puede montón, hacer. un montón. Nosotros acabamos de terminar un programa que se llama Con Buena Energía,
que es un programa de capacitación, de talleres principalmente a jefas de hogar, donde capacitamos 3.000 este año, pero 60.000 en total el programa, que es un programa que venía del gobierno anterior, de hecho, donde entregábamos consejos de eficiencia energética en el hogar y a su vez entregábamos un kit de ampolleta, de enchufe con interruptor y un librito que entregaba la enseñanza para que la gente no se lo olvide. Entonces, nosotros somos también de continuidad y además tenemos hoy día el programa que se llama Está en tus manos, donde también hay una serie de consejos que están en las redes sociales, las distribuimos a todos los lugares donde vamos, que es que le enseñamos también de eficiencia energética y le decimos, hey, cuidar el planeta está en tus manos, apagando la luz, caminando más, subiendo escaleras, mediante ascensor, privilegiando el transporte público, etcétera. Una serie de consejos de eficiencia energética, porque, insisto, está en tus manos, en nuestras manos, cuidar el planeta. Claro, absolutamente. Ahora, quiero volver un poco a esto del hidrógeno verde, porque me interesa saber cuáles son los pasos a seguir entonces que tienen ustedes como ministerio, como gobierno, y qué posibilidades hay de que esto tenga continuidad real más allá del gobierno que venga, que empiecen a hacer políticas de Estado, y por lo mismo hablo de concientización, o sea, una ciudadanía consciente de esto. Mira, súper bien. Efectivamente, nosotros como gobierno tomamos la estrategia de desarrollo del hidrógeno verde del gobierno anterior. ¿Ya? Es una estrategia que, como ha hecho el presidente, como ha hecho el ministro Pardo, es una estrategia que no parte en este gobierno ni termina en este gobierno. Es una política de Estado de largo plazo. ¿Y tú me dices que partió en el gobierno anterior? Partió en el gobierno anterior, con la estrategia, con el diseño, con metas claras que requiere inversiones, que requiere capital humano. Ahí nosotros también estamos trabajando fuertemente. Entonces hoy día, ¿en qué estamos? Estamos haciendo el plan de acción, que esta estrategia requiere de acciones concretas y para eso la estamos conversando con la academia, con la ONG y con el Estado y el mundo privado. Ya tenemos en 7 regiones del país estas conversaciones. La región metropolitana tiene su capítulo, va a salir pronto los resultados, el informe final, y de ahí van a salir una serie de acciones concretas. También está este comité de expertos, donde está el presidente y el ministro nombraron a la expresidenta Bachelet como presidenta de este comité de expertos por el hidrógeno verde, pero también está 2 exministros del gobierno anterior, está la academia y un par de expertos. Son 10 personas que están trabajando en qué es lo que falta para que esta industria se desarrolle. Entre otras cosas, el marco jurídico. Hay una serie de legislaciones que tenemos que arreglar, otras legislaciones nuevas que tenemos que tener para que se desarrolle esta industria. Y por mientras, nosotros estamos haciendo estos pilotos. Entonces, el piloto del camión, ahí estamos hablando con otras empresas para hacer, por ejemplo, sistemas de almacenamiento con hidrógeno. Estamos hablando con Lotus, la gente del Lollapalooza, para que ustedes sepan. Tenemos pensado hacer que el Lollapalooza en el largo plazo sea 0 emisiones también. Ellos han avanzado harto, pero nos juntamos y estamos potenciándonos también para apoyar que cada día estos eventos masivos sean bajos en emisiones. Estamos trabajando con una empresa de acero sostenible, la empresa ASA, donde ellos tienen unos hornos a gas y ahí queremos probar el blending, cómo mezclamos hidrógeno con gas natural y también bajar las emisiones y que también sea un buen negocio para ellos. Entonces, tenemos estas conversaciones abiertas mientras se desarrolla toda esta legislación. Ahora, y muy importante, capital humano. Porque la estrategia de desarrollo del hidrógeno y los estudios que hizo la GIZ con el Ministerio, si lo proyectan esto en un buen escenario del 2050, el hidrógeno verde va a ser en Chile una industria tan grande como la minería hoy, 33.000 millones de dólares en exportaciones y algo así como 750.000 nuevos empleos. Y además va a potenciar, o sea, por sí mismo va a tener más empleo. Claro. Potenciando igual la minería, que es un recurso importante, digamos, conversan 100%. Entonces no nulen, al contrario. Necesitamos, es una nueva industria. Exactamente, por eso te digo. Claro. De hecho, el mundo, este cambio climático requiere, por lo que te decía, por estos 10.000 millones que vamos a hacer en 2050, vamos a consumir más energía, entonces vamos a electrificar mucho más procesos. Y si electrificamos, necesitamos más conductor, necesitamos más cobre. Y necesitamos más almacenamiento de energía, necesitamos más litio. Entonces la minería, por donde la miren, puede tener alto y bajo, pero por donde la mire, la minería en Chile es un negocio de largo plazo que también se ve también bien demandado. Y necesitamos combustible limpio, y ahí el hidrógeno verde, esta nueva industria que se abre para Chile. Ahora ahí, perdón, pero porque el cobre como el litio son recursos que finitos.
no se va pensando gubernamentalmente el generar instancias que reemplacen también este tipo de cosas. Incluso lo pensaba, ¿sabes por qué? Porque pensé en un minuto, tema más bien económico, ¿no? Pero a mí me llama la atención, este país es precioso. Podría también una industria que sea tremendamente explotable es el turismo. Pero en general el turismo en Chile no es algo que funcione especialmente, ni para los chilenos, y para afuera sí funciona, es bastante caro en realidad hacer turismo en Chile. Para los chilenos, extrañamente. Pero ahí también tú tienes, en la medida que tú cuidas el planeta, también a propósito también del cambio climático y todo eso, el turismo, si es que se hace bien, es una instancia que cuida el planeta. Pues te decía, ustedes conversan con otros ministerios, van trabajando porque son instancias que uno podría creer que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Sí, mucho. Nosotros vamos de la mano con varios ministerios porque tenemos que permear todo el espectro de la sociedad, ¿no? Partiendo por educación, porque necesitamos cambio de práctica, pero también los necesitamos más gente que piense, que cree, que quiera estudiar carrera asociada a la energía, porque, insisto, necesitamos innovación. Todo no está resuelto, en el papel funciona todo esto, sí, pero claro, tenemos obvio, que hacerlo carne. Entonces necesitamos chilenos y chilenas, muy importante la perspectiva de género, sobre todo en energía, que es un sector muy masculinizado, uno de los sectores muy masculinizados junto con la minería. Entonces nosotros estamos haciendo esta política con perspectiva de género. Entonces tenemos programas de formación de jóvenes y los invitamos, le hacemos esta alternancia. Hoy día estamos con un piloto en Tiltil y Renca, donde vamos al liceo técnico, le enseñamos energía renovable, le enseñamos de hidrógeno verde, les damos unos kits de aprendizaje de hidrógeno, pero le decimos al liceo, hey, mitad y mitad, hombres y mujeres. ¿Ah? Ok, y se sumaron. Entonces el próximo año queremos hacer 1000 jóvenes en toda la región que van a estar en esta alternancia, donde van a estar en alguna institución de educación superior, o sea, están en tercero medio, pero los vamos a ir a meter a una universidad para que tengan unos conocimientos teóricos, y los vamos a ir a meter a una empresa donde van a tener la práctica. Por ejemplo, Walmart, lo voy a decir porque ellos son la primera planta de hidrógeno verde de Latinoamérica, que está en Chile, aquí en Quilicura, y la minera San Pedro, que está en Tiltil, donde están produciendo también prontamente hidrógeno verde para sus maquinarias y grúas de este tipo. Entonces, si logramos entusiasmar a la juventud, sobre todo a los liceos técnicos, o gente que quiera estudiar carrera social, energía, ahí está el capital humano que va a hacer que esto sea realidad. Y además está concientizando absolutamente de manera directa, porque los cabros están entendiendo eso. Tenemos que hacer una breve pausa. Y nos queda un bloque más. No se vayan. Volvemos inmediatamente con más de lo personal político, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. Vamos y volvemos. Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de lo personal es político, y estamos hablando de energías renovables, de hidrógeno verde, pero también de concientizar, de tener conciencia respecto a lo que está pasando, porque finalmente, como bien decía el Ceremi de Energía, Iván Morán, que está aquí acompañándonos, esto depende de ustedes, de nosotros, de todos en realidad. Es un tema de tener conciencia. En general, uno tiende a estar preocupado, o los que estamos preocupados de este tema, vemos una suerte de... tenemos una mirada media apocalíptica respecto a esto. Sí. Hay contraparte, equilibremos el cuento. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo cada vez que vamos a la universidad, hablamos con jóvenes o en cualquier parte, siempre partimos diciendo el problema. Pero el gran problema que tiene la humanidad hoy, y que nos tocó como generación hacernos cargo, es este calentamiento global, que genera estas alteraciones gravísimas del clima, que generan inundaciones, olas de calor, incendios, sequía, etcétera, que ya la hemos vivido, sabemos de qué se trata, y en el largo plazo, en el mediano plazo, a la vuelta de la esquina, nos podría dejar sin alimento y con serios problemas de subsistencia de nuestra especie.
Pero esta amenaza, Jaime, a su vez, desde Chile aparece como una oportunidad. Porque si logramos avanzar en este recambio de matriz energética, de utilizar mejor nuestras energías renovables, y si aprovechamos nuestro potencial en Chile es brutal. Somos inmensamente ricos en energías renovables. Tenemos de los 5 puntos de mejor radiación en el mundo, 3 están en Chile y están en el desierto de Atacama. O sea, tenemos un tremendo potencial de generación de energía solar. Tenemos los mejores vientos de prácticamente el mundo en Magallanes. Pero además, esas son energías renovables variables. ¿Qué significa eso? Que si estamos de día tenemos sol, pero en la noche no tenemos sol. Entonces ahí tenemos que meter sistemas de almacenamiento. Clave, importantísimo. Almacenar la energía en el día y ocuparla en la noche. Y ahí tenemos un mundo por desarrollar y por eso es que necesitamos más capital humano para que nos ayuden a pensar eso. Las soluciones están, pero hay que trabajarlas. Pero además somos un país volcánico y tenemos un cordón volcánico, tenemos tremendo potencial de energía geotermia, ¿no? Entonces, la geotermia no es otra cosa que napas subterráneas de agua, pero a altas temperaturas. Como están cerca del volcán, están a altas temperaturas. Entonces, si logramos achuntarle a una napa de agua caliente, digamos, para que se entienda, ¡pum! Bingo, tenemos lo que sería un equivalente a un pozo ¿Todas estas petrolero. intervenciones de la naturaleza no afectan finalmente el medio ambiente también? Muy poco, porque es tanto el potencial. Además, la geotermia tiene un problema, que estas exploraciones y achuntarle son muy caros. Entonces, por eso es que no tiene... No se está explotando eso todavía, claro, digamos. tenemos solamente una planta en Antofagasta, que es el Pabellón. Es la única planta que tenemos en el país y podríamos tener muchísimo más. Y esa, a diferencia de la solar o de la eólica, es una renovable constante. Entonces se estaría siempre inyectando energía, día y noche, 24 horas, todo el año. Y lo mismo la energía del mar. O sea, en el mar tenemos mucho movimiento, la undimotriz y la mareomotriz. Esos movimientos del mar nos permitirían generar energía y está muy poco explorado. Entonces, se han hecho estudios del ministerio que nuestro potencial solamente con eólico y solar es 70 veces nuestra demanda interna. Pero si le sumamos geotermia y del mar, podríamos llegar a 120, 130 veces. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía? Si nos sobra en el país, bueno, buscamos otras cosas y con esa electricidad podemos producir este hidrógeno, un hidrógeno limpio, que nos permite descarbonizar industrias como la minería o el transporte pesado principalmente, exportar. Hoy día no podemos exportar hidrógeno, pero sí con ese hidrógeno verde podríamos producir amoníaco verde o combustible sintético, que es lo que se está haciendo en Magallanes. O sea, en Magallanes hoy día los proyectos de hidrógeno verde van para producir un combustible verde, que se le puede echar a tu auto hoy día de combustión. Ya, perfecto. Entonces, las inversiones en hidrógeno verde ya están llegando porque no solamente por el hidrógeno puro, sino que también podemos producir amoníaco, podemos producir combustible sintético, podemos hacer una serie de otros derivados que son insumos para otras industrias. Y de hecho, yo te decía que se ocupaba mucho hidrógeno en la industria de la refinería del petróleo. Sí. Bueno, ese hidrógeno podría ser verde, entonces la industria del petróleo también va a ser más limpia, ¿te fijas? Entonces, al final, todo suma, todo lo que ayude a bajar emisiones en nuestro horizonte. Y bueno, esa es una pata de la solución. La otra pata es la eficiencia energética, que es lo que hablamos al inicio. O sea, tenemos que aprender a ser eficientes. Donde veamos una eficiencia energética, nosotros debemos meter alguna nueva práctica o nueva tecnología. Por ejemplo, la calefacción del hogar es muy importante. Entonces, acostumbrarnos, y como tú dices, a veces, como dice la canción de Serrat, al olor de la flor se nos olvida la flor. Entonces, como la energía está ya abundante muchas veces, es contaminante, pero como está, se nos olvida. No tenemos conciencia, pero tenemos que hacer esa conciencia. Y esa conciencia debería ser constante. Sí. Claro, entonces apagar las luces que no se ocupan, cerrar la puerta para que no se vaya el calor y así apagamos estufas. Nosotros mismos somos generadores de calor. Entonces, si ya vemos en una sala chica 10 personas, no necesitamos estufa. Al ratito se calefacciona por nuestra misma temperatura. Entonces, pero para eso tenemos que sellar las ventanas, sellar las puertas. Entonces, hay un montón de nuevas prácticas y de tecnología que tenemos que avanzar para hacer eficiencia energética. Y nos vamos a dar cuenta con el tiempo de que vamos a poder mejorar incluso nuestra calidad de vida. Vamos a tener mejor calefacción en el hogar, vamos a tener mejor transporte, un transporte limpio, pero consumiendo menos energía. Entonces, el gran desafío de la humanidad es cómo lograr enfrentar este cambio climático con este cambio de matriz energética, con la energía renovable y con el combustible limpio como el hidrógeno, y cómo nos acostumbramos a vivir con menos energía haciendo eficiencia energética,
y lo podemos lograr. Sueño con eso. Eres un soy de los positivo. esperanzados. Sí, no me queda otra, porque tengo hijos. Tengo hijos. Entonces, todos los días con el equipo del Ministerio de la Seremía trabajamos qué podemos hacer para dar alguna solución que siga funcionando el mundo. Por ejemplo, el transporte, el camión, el típico ejemplo no sirve para todo, el camión de recolector de la basura, que siga prestando ese servicio fundamental que es la recolección de basura, pero baja sus emisiones a cero. Entonces, ¿cómo? Hay un montón de otros ejemplos que podemos seguir para darle fuerte al cambio climático con este tipo de iniciativas. Oye, Iván, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte que hayas estado acá con nosotros. La verdad que creo que es un tema fantástico de poner en el tapete. Es muy, muy importante porque, a ver, esto no se trata con salvar el planeta. Yo creo que el planeta se ha salvado siempre. Sí. Hay de hecho un video que ustedes lo pueden ver que la locución la hace Julia Roberts, que es precioso, que se llama Madre Naturaleza, donde ella deja, o sea, no ella, el video deja muy en claro que el planeta sobrevive. El planeta va a estar, da lo mismo. Sí. Y como muy bien decía Iván, se trata de tener una mejor calidad de vida y salvar nuestra especie. Iván hablaba de sus hijos, yo también tengo hijos y bueno, y además, aunque no tengas hijos, piensa que vives en un planeta, eres parte de este sistema, ¿no? Iván, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, ¿eh? No, yo te agradezco la invitación porque nosotros somos unos predicadores de la eficiencia energética, del cambio climático, pero también mostramos la angustia, pero también un camino de salida. Exacto. Creo que es lo que corresponde, no solamente catastrófico, sino que también esperanzador. Y espero que en esta última parte del programa la gente se dé cuenta que está en sus manos salvar el planeta. O sea, salvar la especie en el planeta. Está muy bien, está muy bien. Ya lo saben entonces, está en tus manos. Nosotros nos vemos en un próximo Lo Personal es Político. Sigan, por supuesto, en la compañía de TVX. Chao.